Hola a todos y a todas, muchas gracias por participar en este reporte de la capacitación básica Kiso Kenshu de 2024-2025. Soy Elizabeth Rojas de la Universidad de Santiago de Chile y ahora quiero hablar de mi experiencia con los ramos de lengua japonesa. No sé si, bueno, algunos que están acá estuvieron en la sesión de mi amigo Alejandro, que él también habló sobre esto, pero lo bueno es que tuvimos como diferentes experiencias, entonces yo acá me quiero centrar en Sogo Nihongo y en Bunpo Enshu, que, y hablar más que nada como del contraste, de cuáles son las diferencias entre estos dos ramos a través de mi propia experiencia. Como contextualización, cuando uno empieza el Kiso Kenshu, nos hacen un placement, es una prueba de suficiencia y nos colocan en ciertos niveles. Entonces, dependiendo de los niveles en los que estemos, igual los ramos pueden variar. Y en este caso, primero, como mencioné, vamos a ver qué es Sogo Nihongo. Sogo Nihongo te nan desu ka? De forma breve, porque igual la parte del contraste, voy a, igual hablando de las características de cada uno. Sogo Nihongo es como dice acá el nombre, obviamente japonés, pero Sogo es algo más general, es algo íntegro. Entonces, o sea, integral. Entonces nosotros hablamos sobre cierto tópico y de ese tópico practicábamos como la inmersión del japonés en general. No era solo hablarlo. Por ejemplo, como aquí está en esta imagen, donde nos juntábamos en mesas de discusión y hablábamos sobre algún tema en específico que nos tocara, sino que también hablamos en pareja y también leíamos, entonces al final practicábamos todas las competencias del japonés. Por ejemplo, acá, no sé si se ve bien, a ver si le hago zoom, en esta imagen es un ejemplo de una asignación que tuvimos después de un tópico, que en este caso era un talk show, que fue muy, muy entretenido. Es como, la idea era que fuera súper espontáneo y aquí más que nada era como escribir apuntes al respecto, como de lo que queríamos hablar. Primero era, en este caso tuvimos un grupo de tres y teníamos que decidir sobre qué cosa íbamos a hablar y qué cosa iba a hablar cada uno y cada una. Entonces ahí está como las ideas nomás y después era como lo que saliera aquí de la forma más espontánea y entretenida posible. Luego, Bunpoenshu te nan desu ka? ¿Qué es Bunpoenshu? En este caso, bueno, aquí sale Bunpo, que es gramática, y Enshu es más que nada como un drill, es como una práctica de la gramática. Eh, Acá no era exactamente un tópico como por ejemplo algo social, sino que era la gramática en sí, gramática pura. Entonces muchas veces hablábamos en pareja sobre algún tema de gramática específico, reflexionábamos sobre eso y por ejemplo acá también quiero destacar una actividad que tuvimos que era de Omoshiro Nihongo Hakken, que es como un descubrimiento, tu propio descubrimiento de algo que te interesará en japonés. Era como dentro de lo que tú te ibas encontrando en tu día a día y a través de tu propia experiencia, era, bueno, de qué quieres, es como, sobre qué quieres investigar. Entonces, por ejemplo, acá yo tuve la duda con respecto a los kanjis y, por ejemplo, si un kanji se lee igual, pero cambia de acuerdo con el contexto y la especificación de este, entonces busqué en qué contexto se usaba. Y acá nuestros compañeras en realidad analizaron temas súper interesantes, así que igual había cosas que decía, uy, nunca me lo había cuestionado, son como cosas que uno da por hecho. Y después uno iba compartiendo ese conocimiento, esos resultados y se daba como una actividad como súper enriquecedora. Mm, ahí sí. Luego, en la parte del contraste en sí, la primera que quiero destacar es que igual como lo había mencionado antes, en la parte izquierda acá está lo de Sogo Nihongo y en la parte derecha está lo de Bunpo Anshu. En esta parte es tópico Kaudai Tsushin, es decir, se enfoca en el tópico y en el tema. Lo que quiero decir con esto es que como nosotros cada tres clases, por ejemplo, en la mayoría eran tres clases, nos dividían en ciertos tópicos de temas mucho más profundos, como por ejemplo relaciones interpersonales o trabajo, y teníamos que pensar con respecto a ese tema. Muchas veces era como
al principio el contenido que tú tenías solamente en tu mente, tratar de expresarlo en japonés y después de eso leíamos o qué sé yo, estudiábamos al respecto y luego seguíamos hablando siempre discusión en grupo. Y después en la parte de Bunpo Enshu es Bunpo Chushi, que quiere decir que el centro es en la gramática. Entonces, en el primer caso, acá les voy a mostrar una imagen. En el primer caso, el de Sogo Nihongo, esto es algo que nosotros teníamos que escribir después de cada tópico. Como digo, cada 3 clases teníamos Kakikotoa, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se escribe y todo eso, y escribíamos la Mananda Koto, lo que nosotros habíamos aprendido al respecto. Entonces, todo este curso se dividió en todos estos tópicos. En cambio, el Bunpo Enshu, bueno, aquí no se ve muy bien, pero cada clase, que era solo una vez a la semana, la teníamos con respecto a un tema gramatical. Por ejemplo, voz pasiva, modalidad o algo así, y cada clase teníamos que escribir algo de lo que habíamos reflexionado al respecto. Y el segundo punto, que va bien de la mano con lo que acabo de mencionar, es que la parte de Sago Nihongo es Aru topiko ni tsuite Nihongo de kangaeru. Entonces, como mencioné, uno pensaba, hablaba mucho sobre un tópico, pero lo más interesante acá es que no era como llegar y hablar, sino que había que tener un pensamiento crítico en japonés. Y eso obviamente implica que el nivel de uno de una sea como un poquito, mucho más alto. Y al principio, obviamente, yo decía, hoy como que no me sale como lo más básico posible solamente porque en mi caso la parte hablada me costaba bastante. Y ya de a poco era como ir estudiando, practicando y todo eso y tratar de, por ejemplo, usar libros como este que está acá, Nihongo Erojikaru Training, que te permitía poder ver el japonés de una parte, como desde un pensamiento crítico. Empezamos como del nivel más básico y después iba aumentando el nivel. Entonces, las palabras y la estructura gramatical y de hecho cómo se configura tu cerebro en japonés se pone mucho más complejo y uno es capaz de expresarse también de mejor manera. Y en cambio, en la parte del Bunpo Enshu, Bunpo no rikai ni tsuite Nihongo de kangaeru. Entonces si bien también pensamos en japonés, pero es a través de la comprensión de la gramática. Entonces, por ejemplo, usamos libros como el que está acá, que personalmente a mí me encanta y lo recomiendo mucho, es con respecto a cómo funciona la gramática, pero es como, ¿en qué momento la uso? Por ejemplo, ¿cuáles son los matices? ¿Cuáles son las diferencias? Porque a veces pasa que cuando uno estudia japonés, como que uno tiene un montón de estructuras gramaticales, pero después uno dice, ¿y en qué momento las uso cuando me toca hablar? ¿Realmente se usa esto, de hecho? Entonces, este tipo de comprensión realmente sobre la gramática es como otra perspectiva que te permite realmente entender si esa gramática es útil o no y en qué contexto lo vas a usar. Y eso, de hecho, también me sirvió mucho para yo pensar qué es lo que quiero hacer con respecto a mis clases en ese momento, que lo conecto con el punto 3. Por un lado, en el Sogo Nihongo era, Kyoshi no tachiba kara dou yatte jibun no noroku o kaizen suru no ka. En este caso, era más como cómo mejorar mis propias habilidades, o eso era como mi perspectiva desde profesora, cómo yo practico la parte hablada, practico la parte escrita y todo eso para poder ser mejor profesora después adelante y poder compartir ese conocimiento con mis alumnos y alumnas. Pero acá en el de Bunpo Enshu, también es Kyochi no tachiba kara doyate Bunpo Hyoge no oshieru no ka. En este caso, lo que yo me cuestioné más allá desde mis propias habilidades era cómo yo enseño la gramática. Porque en este caso, lo que yo me dedico a hacer es enseñar gramática pura. Y lo que me gustó mucho en estas clases era la forma en la que enseñaban la gramática, era cómo fluía la clase. Y ahí yo dije, oh, yo quiero intentar enseñar la gramática de esta forma, porque en la universidad igual pasa que es como bien técnica, el profesor o la profesora habla como mucho, qué sé yo, entonces los alumnos tienen un papel más pasivo, pero en este caso no fue así y yo dije, wow, yo también me gustaría poder adaptar esto a algo de clases universitarias. Y bueno, eso es algo que es lo que estoy intentando hacer ahora también.
poder hacer que la clase sea una discusión, o sea, haya un flujo entre el profesor y los alumnos con respecto a la comprensión de la gramática. Y finalmente, para no alargarme más con la presentación, quiero hacer una mención honrosa, que es los electivos. En este caso yo tuve la oportunidad de poder elegir electivos elegí el de ramen por Ishiyama Sensei y el de haiku por Yamagishi Sensei. Y honestamente, si es que a alguien le interesa participar en esto y tiene la oportunidad de elegir estos ramos, yo 100% recomendados porque lo interesante acá es cómo los profesores, o sea, el profesor y la profesora pudieron hablar sobre un tema que a ellos les gusta mucho como un hobby, por ejemplo, y lo hacen en una clase, si bien las clases fueron cortitas, pudimos, o pude especialmente, aprender un montón. Acá es un mapa de ramen, de por ejemplo, tú ibas a cierto lugar a comer ramen y tenías que escribir como un crítico así culinario, tipo, ay, los fideos eran de tal forma, la sopa estuvo de tal forma. Entonces al final era súper entretenido después darte cuenta que no solo estabas experimentando la cultura del ramen y qué sé yo, sino que también estabas poniendo en práctica el conocimiento. Y en la parte de acá de haiku era aprender las técnicas de haiku, no era solo llegar y escribir. Entonces, al final, es algo que personalmente también me gustó mucho y me dediqué después de la electiva incluso a seguir escribiendo al respecto, seguir intentando como escribir haikus al final. Entonces, quiero dejar eso como la mención honrosa del momento, que al final igual es aprendizaje del japonés totalmente desde otra perspectiva. Y bueno, creo que ya quedé en el tiempo, así que goce de arigatou gozaimashita. Muchas gracias por escuchar.